Lo que hoy estas generaciones ven como algo normal, para muchos de nosotros de las viejas generaciones, es algo impensado hasta hace poco. El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador supo dar cauce al anhelo que muchos teníamos de lograr cambios significativos e importantes en nuestra sociedad. Cambios que de manera voluntaria no se hubieran dado. La gran visión, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador para llevar una transformación por la vía pacífica evitó el derramamiento de sangre y el enfrentamiento entre la sociedad. Sin duda, el hartazgo ya era mucho al ver los fraudes continuos y las injusticias que se cometían por parte de los gobiernos y muchas personas aspiraban a una revolución violenta o armada. Desde siempre, desde siempre y viva, lo digo así, viva el pueblo heroico de hoy. Los jóvenes y las generaciones mayores hemos logrado un acto heroico. ¿Sabían que para ganar una transformación hubo grandes derramamientos de sangre? Sobre todo en los que menciona Andrés Manuel. La independencia, la reforma, la revolución son actos sangrientos que lastimosamente alteraron la vida de muchas familias y las sumieron en dolor. Hoy, por la vía pacífica, se están logrando cambios, transformaciones profundas que aún quizás mediante un movimiento armado no se hubieran logrado. Es de dimensionar la importancia de esos grandes cambios. ¿Qué decir del derrocamiento de la vieja y caduca y corrupta Suprema Corte de Justicia, de los juzgadores en general? ¿Qué decir de las transformaciones que se han dado en todas las instituciones? En general, las transformaciones, los apoyos sociales y todo lo que se ha venido dando no se hubieran pensado hasta hace un tiempo y antes de que Andrés Manuel tomara el poder. Miren, algunos hechos violentos y sangrientos que ha tenido que enfrentar el pueblo de México a lo largo de la historia, enfrentando hacia esa oligarquía política y económica que abusaban de su poder y sin pudor alguno eran capaces de llegar a cometer actos verdaderamente sangrientos. Recordemos que desde siempre, por ejemplo, el pueblo yaqui ha sido un pueblo que ha tenido resistencia y siempre ha sido un pueblo rebelde y que ha sido sofocado a través de el uso de la fuerza armada. Otro, históricamente, la guerra de castas que se llevó en Yucatán por los mayas también, que protestaban por la injusticia con que eran tratados. Otro, la guerra de independencia que condujo a la liberación con relación al pueblo, a los españoles, al gobierno español. Otro, la rebelión chamula, celtales, allá también en aquellos rumbos del sureste. La guerra de reforma que enfrentó a liberales y conservadores. La revolución mexicana que se tuvo que dar para derrocar al gobierno porfirista y el abuso de grandes compañías extranjeras. La guerra cristera. Eh, Cuando surge el Partido Comunista, muchos comunistas que en aquel tiempo, cuando se estaba gestando, pues a partir de 1919, ya al periodo postrevolucionario, muchos comunistas fueron reprimidos, encarcelados y asesinados. El, la liga, incluso en aquel momento, pues muchos que fueron fundadores, pues sufrieron grandes actos de represión. Otros actos igualmente importantes fue la represión que llevó a cabo el gobierno en contra de los estudiantes en 1968 y que por ello y se avivó la guerra que venía sosteniendo la guerrilla de la Liga Comunista 23 de septiembre. Otro más es la represión al magisterio en 1958, la represión al movimiento ferrocarrilero en 1968, represión a maestros, estudiantes y campesinos de Chilpancingo en 1960, represión a las huelgas de médicos, residentes y pasantes también en 1964. Recordemos los hechos más recientes de Atoyac, de Aguas Blancas, de Acteal
y represión en San Salvador Atenco brutal. Y qué decir de aquellos estudiantes y aspirantes a ser profesores que fueron desaparecidos y que aún no se esclarece su caso, los 43 de Ayotzinapa. Estas son algunos ejemplos de cómo la clase en el poder sin pudor alguno es capaz de asesinar y desaparecer y reprimir a su mismo pueblo representado. Hoy, con el nuevo gobierno, ya no más enfrentar al pueblo con el pueblo, porque finalmente el ejército es pueblo armado, pero ellos acatan órdenes. Por eso nos congratulamos de que exista un gobierno realmente democrático y al servicio, digamos, en solidaridad con el pueblo, con las aspiraciones justas del pueblo. Porque a veces el hartazgo, la injusticia, la desigualdad económica, social, tan grotesca que se vive en los pueblos, el ejercicio faccioso y desproporcionado del poder, las actitudes de discriminación y de desprecio al pueblo llevan a un hartazgo. Todo esto hace que el pueblo se manifieste y se enfrente, incluso a costa de su propia vida, en contra de los aparatos del poder. Por eso este acto que hoy está llevando a cabo Claudia Sheinbaum, bajo su liderazgo, aunque hay muchos más grandes líderes que están llevando a cabo de esta revolución pacífica, es colosal. Y en esta está inmenso el pueblo de México, que hoy por hoy es un pueblo heroico que está dando la batalla conforme a las líneas marcadas por sus liderazgos, pero que son cambios que se vienen generando, que se vienen dando para acabar con esa actitud de desprecio y en contra del pueblo. Hasta recién los gobiernos neoliberales actuaron de esa manera y no se tentaron el corazón para eliminar a quienes alzaban la voz. Nunca más regresarán al poder personajes siniestros, militantes de los partidos que vergonzosamente encabezaron esas represiones. Si bien muchas son históricas, son pasadas, no se olvida. El pueblo tiene memoria. Y así sea que en aquellos tiempos porfiristas o antes, mucho antes, había rebeliones y había represión y había crímenes de lesa humanidad. Estamos seguros y ciertos de que el pueblo de México tiene memoria. Aún los jóvenes tienen conocimiento, tienen preparación y saben qué rumbo debe tener nuestra nación. Por eso es que nunca más estos personajes regresarán al poder. Y estos personajes violentos, discriminadores que aún existen y que están enquistados en los partidos de oposición y que no dudarían, claro que no dudarían en usar las fuerzas represivas para atacar al pueblo. A veces no pasan de golpes, pero muchas veces llegan a ser sangrientos. Por eso la memoria debe conservarse intacta. Por eso este pueblo debe seguir siendo heroico, firme, y debe tener claro que no debemos abrir el paso a ninguno de esos personajes, porque regresaría otra vez ese clima represivo en contra de las voces que se oponen a sus deseos. Por eso estamos llamados a seguir manteniendo esta colosal batalla, esta batalla de un pueblo gigante, repito, de un pueblo heroico como lo ha sido siempre el pueblo de México, para seguir dando la batalla y no abrir espacios para que ellos regresen al poder. Ya está dicho. Esperamos que la voz se corra, que sea rotundo el rechazo, porque no podemos permitir
que se sigan reprimiendo a los pueblos originarios, que se sigan reprimiendo a los estudiantes, que se siga cometiendo actos brutales en contra de comunidades. El pueblo deseamos y anhelamos un gobierno justo, un gobierno humano, conforme a los criterios del humanismo mexicano. Un pueblo en donde el ejército sirva para acciones y apoyos en tiempos de paz y no para usarlo en contra del mismo pueblo. Estamos seguros de que en este 2027 esperemos, con la participación de todos y cada uno de estos titanes mexicanos que emitirán su voto, desaparezcan esos partidos. Hacerles ver que tanto generaciones pasadas como las nuevas generaciones, los jóvenes, conocemos la historia y el proceder de esta gente. Nunca más regresen al poder. Está dicho.